¿Cómo están, amigos? Pues para los que se preguntaban si no hacíamos la bóveda en madera sólida, aquí les presentamos esta bóveda fabricada en pino en madera sólida. Ya la tenemos terminada, vean. Esta es incluso más alta que la que hemos hecho en un video anterior, que fue bóveda en MDF, casi 10 centímetros de altura, y ya la tenemos terminada. Por supuesto, vamos a los detalles también para prepararla para el acabado, pero vámonos a este video a ver cómo es el proceso de la bóveda en madera sólida. Algo bastante diferente a lo que vimos en nuestro video anterior. Si tú quieres aprenderlo, pues quédate hasta el final de este video. Comenzamos. Bien, como ya nos saltamos el proceso que ya hicimos en videos anteriores del marco de la tapa ya en bisagrado y las molduras que hemos puesto, ya llegamos a la parte donde tenemos ya una superficie plana para trabajar con la bóveda, pero a diferencia de la de MDF, esta vez va a ser de madera sólida, puro pino. Entonces, para eso tenemos tabla de 2 centímetros, pero la vamos a cepillar, la vamos a llegar a 17, incluso puede ser menos para aligerar la tapa, no queremos que sea tan pesada. Entonces, pues ya tengo, vean, en bisagrada el marco de la moldura con la tapa, ¿ok? Ya tengo también la división para la tapa abatible, ¿ok? Esta vez un poquito más amplia que la de MDF que dejamos a 58, esto va a quedar a 62 centímetros. Entonces, con nuestra tabla que ya cepillamos a 17 milímetros, necesitamos hacer unas tablas o una plantilla para poder poner, para ir pegando cada tabla e ir haciendo la bóveda. Entonces necesitaremos hacer unos trazos, cortar a tamaño. Ahorita les muestro cómo va a quedar esta plantilla, que va a ser la parte de abajo para que vayamos colocando nuestras tablas y hacer esta bóveda. Veamos cómo lo hacemos. Este tramo de tabla tiene 12 centímetros. Entonces, para hacer estas plantillas, la altura que le vamos a dar va a ser como 8,5, 9 de altura. Incluso va a ser mucho más alta esta bóveda que el de MDF. Entonces, aquí tengo 44,2 y voy a dejar más o menos como 1,5 centímetros de cada lado. Entonces a esto le voy a restar 3 centímetros para cortar tramos de 41. Entonces voy a cortar 3 tramos de 41. Bien, no he cortado los 4, voy a cortar primero uno. Vean, no lo he cortado 41, sino 41,5. Entonces, aquí voy a hacer unos trazos. Y ahorita les muestro cómo tiene que quedar. Bien, pues vean cómo ha quedado esto. Dividimos nuestros 41,5 a la mitad, ahí lo tenemos, y luego a 1/4. Y entonces esta primera altura que le vamos a dar aquí va a ser de 8,5. Y esta altura aquí va a ser de 6 centímetros. Y terminamos aquí a nada. Entonces vamos a cortar piezas como esta. Por eso no corté las 4 piezas, porque a lo mejor dándole vuelta me salen más piezas. Entonces vamos a cortar. Bien, esta pieza podemos pasar el cepillo para rectificar el corte de la cinta. Y vamos a ocupar 4 como estas. Bien, pues ya corté 4 piezas como estas que vimos en el trazo. Vean. Vamos a ver qué sigue. Bien, esta es la plantilla que usamos para los cortes que hemos hecho en estas piezas. Ahora, ya con este puedo saber a qué ancho tengo que cortar las tablas. Vean, aquí por ejemplo son 11 centímetros, pero más los ángulos los vamos a cortar de 12. Entonces, y lo mismo acá. Y las tablas de las orillas, este tiene 12, los vamos a cortar a 13.
En las orillas 13 centímetros y las del medio de 12 centímetros. Vean, aquí presento estas piezas. Estas no van a quedarse aquí, solamente nos van a ayudar para pegar la tabla y poder hacer la bóveda. ¿Okay? Entonces, podemos empezar con el tramo fijo y después hacemos la tapa. Este ya lo vamos a dejar como plantilla para los futuros que hagamos. Y aquí tengo tabla, como pueden ver es tabla limpia, sin un ojo. Esos los vamos a ocupar para nuestra bóveda. Y pues tienen 20 centímetros. De aquí vamos a sacar las tiras que necesitamos para poder hacer nuestras bóvedas. Bien, por aquí ya tengo las 4 tablas de 13 y de 12 centímetros de ancho. ¿Ok? Necesitamos 2 y 2. Entonces vamos a ver cómo hacemos los cortes para empezar a darle forma a esta bóveda. Bien, aunque son tablas de 2.50, nos van a ir sobrando algunos tramos, pero pues los podemos ir aprovechando para otras bóvedas. El chiste es que vayamos aprovechando todo. Lo he dejado exactamente a los 13 centímetros y a los 12. Y el espesor ya decíamos que lo hemos reducido a los 17 milímetros o 1.7. ¿Vale? Ahorita vemos cómo vamos a cortar. Ahí anda el chalán. Quítate por ahí tu chalán que nada más estorbas. Y estas 4 piezas las he perfilado con el cepillo, pero juntas, vean, para que nos queden parejitas así como las tengo ya acá. Para eso ocupo una prensa. Bien, una de estas piezas, en la división, donde van a quedar la división de las dos, del tramo fijo y de la tapa, vamos a fijarla, pero sin pegamento, solamente con tornillo por la parte de abajo. ¿Por qué? Porque la vamos a tener que quitar después. Es solamente para irle dando forma a nuestra bóveda. Por aquí voy a necesitar también poner estos. Igual, solamente lo podemos quizás sostener con algo, con un clavito, una grapa. Lo suficiente para que no se nos mueva y podamos ir haciendo los cortes que necesitamos. Y de este lado, voy a ocupar 2 acá. De este lado voy a poner también la que va a ser para la tapa batible, pero ambas van a ir fijas solo con tornillo. Es solo para que no se nos mueva y le podamos ir dando forma. ¿Okay? Entonces, esa que es mi plantilla la puedo usar también para el tramo de acá. Ahorita les muestro. Vean, aquí voy a dejar la holgura que quiero entre estas dos y tenemos que fijarnos que la misma parte plana, el mismo ancho, lo tengamos de este lado. Entonces lo vamos a centrar. Este solamente también será para sostener las tablas mientras las pegamos y estas tienen el mismo sentido. Entonces solamente vean lo que monta como 1 centímetro. Aquí voy a meter una grapa solamente para que se sostenga. Como las tablas que vamos a poner aquí solo van a recargarse, no van a ir pegadas, entonces después las podremos quitar. Pero aquí, sobre estas piezas, ya podemos ir poniendo el pegamento. Aquí sí ya pueden quedar pegadas. Vayámosle dando forma. Bien, finalmente estas ya no les he puesto tornillo por la parte de abajo. Creo que con la grapa será suficiente para sostenerlas mientras las pegamos. Entonces ahora vamos a cortar los tramos, este primer tramo que necesitamos acá, que esto va a quedar a 1,16 m, porque nuestra tapa es un poquito más larga que en la bóveda anterior, de 62. Entonces nuestra tira de 13, vamos a cortar el tramo de acá y el tramo de acá, de preferencia que sea la misma tira, para lograr que la veta pues más o menos sea continua. Entonces voy a cortar primero a tamaño
Puedo dejar un poquito sobrado hacia acá. Y aquí corto al tamaño y también de este lado. ¿Ok? Lo mismo de aquel lado, tratando de que sea de una misma sola tabla. O de una misma tabla. ¿Sale? Entonces voy a cortar por acá. Vean, corto este tramo de aquí. Está sobrado. Y la continuación en el de acá. Igual sobrado. Entonces aquí los podemos marcar para que sepamos que la misma veta, por la misma veta se sabe. Pero bueno, yo lo voy a marcar aquí. Con un numerito si quieren, con lo que se les haga más fácil. Bien, pues ya cortamos la tabla. Más o menos está sobrada en cuanto a largo, pero más o menos ahí tiene la medida. Vean, aquí va a ser la unión de la tapa. ¿Ok? De ambos lados ya le hemos cortado. Ahora lo que tenemos que hacer es con el cepillo hacer un chaflán para que vaya sentando sobre la tapa por ambos lados, para después cortar los dos tramos del medio y podamos completar la curva de esta bóveda. Entonces vamos a ir ajustando con el cepillo estas tiras. Ya también hemos cortado los tramos que van en ambas cabeceras. ¿Ok? Entonces vamos a empezar los ajustes. Por ahí ya tengo también las dos tiras que preparamos para el medio. Y entonces aquí ya tracé el ángulo que necesitamos para hacerle a nuestra bóveda, y vamos a ayudarnos del molde que ocupamos para el ensamble de la bóveda en MDF para que nos sirva de apoyo y poder recorrer con el cepillo estos ángulos. Pues finalmente no llegamos hasta la línea porque creo que ahí ya queda bien. Vean, ya estamos incluso un poquito sobrados. Entonces vamos a sacar ahora las piezas de arriba. Como aquí vamos a hacer el corte 45, estas pueden ser un poquito más cortas. Entonces calculamos el corte y vamos a cortar estas dos para terminar la bóveda. Entonces vamos a... De hecho ya la sacamos a ancho, nada más tendríamos que sacar a lo largo, y podemos hacer primero esta parte fija y después continuar con la tapa. Y lo que tendremos que hacer es el chaflán para que cierre esta parte de aquí, y también ajustar la otra pieza de acá. Pero antes vamos a hacerlo con esta para que vayan viendo cómo lo hacemos. Bien, vamos a continuar. Cuando ya hemos ajustado más o menos esta unión de la primera tabla y la siguiente, vean aquí. Entonces el siguiente chaflán que tenemos que hacer es en la parte alta de la bóveda. Entonces para la siguiente pieza que va a unir junto con esta. ¿Ok? Entonces este es el ajuste que vamos a hacer ahora en esta cuarta tabla, para que después pongamos pegamento y dejamos pegando estas cuatro partes. Como necesitamos que estas dos tiras no se nos muevan mientras hacemos los ajustes de estas piezas, pongo un clavito provisional. Esto lo vamos a sacar para poder quitar la pieza y hacer los cortes más adelante. Pero tenemos que hacer el ajuste de estas dos piezas para poder poner el pegamento. Entonces por eso he puesto estos clavitos. Bien, ahí va el ajuste ya de las cuatro. Vean, tenemos que lograr que cierren perfectamente. Como ven, aquí le sobran las puntas para que cierre, pero aún, si vemos en la parte de abajo, aún no ha llegado acá. Entonces sí tenemos chance de que cierre todo y de que empareje sobre el molde que tenemos en la parte de abajo. Entonces ya casi lo logramos y pegaremos estas cuatro piezas. Después seguiremos con las cuatro piezas de la tapa abatible.
Bien, ahora ya tenemos el ajuste en las 4 piezas. Y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a poner pegamento en los cantos para que queden unidas estas 4 tablas. Aún no voy a hacer la unión de acá, la vamos a hacer más tarde, pero lo importante es que estas piezas ya queden pegadas con el ángulo que le hemos hecho y formando la bóveda. Este es de acá y este es de acá, por eso los hemos marcado. Entonces vamos a continuación a empezarlas a pegar, y así como hemos hecho en esta parte, vamos a hacer lo que es este tramo de la tapa abatible. Y ya regresamos porque tendremos que quitarlas de acá para hacer el corte de las cabeceras en esta parte y allá. Pero vamos a comenzar aquí. Entonces ponemos pegamento en el canto suficiente. Y lo vamos a poner de este modo. Recuerden que estos también nada más son un soporte en lo que pegan estos. Y vamos a poner también en estos 2 cantos para dejar pegando esta pieza. Que coincidan los trazos que hemos hecho ahí y allí, para que quede también al ras acá. Ahora, ya que lo tengo así, ¿cómo me ayudo para que cierre mejor? Vamos a abrazar la caja completa con una eslinga o con un cincho para que nos ayude a cerrar estas uniones. Bien, pues ahí vamos a dejar secar y vamos a utilizar estos mismos cinchos para hacer esta parte, mientras los vamos a ir ajustando. Es importante que logremos que cierren bien nuestros ensambles. Dejamos secar y volvemos. Pues vaya. Bien, vamos a continuar esta parte de aquí, digamos que la parte larga de nuestra bóveda, ya pegado. Vean que le hemos puesto hasta 3 cinchos. Y ya he ajustado con el cepillo para ensamblar lo que es la tapa abatible. Pues también ya hemos pegado la tapa abatible, el otro tramo que nos faltaba de nuestra bóveda. Vamos a retirar nuestros cinchos para ver el siguiente paso que tendremos que hacer en nuestra caja. Ahora recuerden que no está pegado, solamente lo hemos sostenido con algunos clavos. Entonces vamos a retirar estos clavos para el proceso que sigue. Y ya quitamos los clavos y podemos levantar nuestra bóveda y así queda por dentro. Vean que bien cierra en la parte interior. Ahora lo que vamos a hacer es retirar estos soportes que nomás nos sirvieron para pegar. Los vamos a quitar. Vean cómo ha cerrado bastante bien nuestro ensamble. Esto es para la tapa abatible. Lo siguiente que haré es retirar estas dos piezas porque las vamos a pegar por debajo de cada ensamble que hemos hecho. Ok, entonces para poderlas pegar las tendremos que quitar de acá. Vamos a poner algunas prensas y ya nos vamos a ir a los cortes que necesitamos. Bien, ahora que ya hemos puesto pegamento, vamos a dejar secar estas piezas. Ya vieron que pegamos los puentes en la unión de la tapa
abatible y la tapa que va fija. ¿Okay? El siguiente paso entonces será hacer los cortes para armar la cabecera de la bóveda en ambas cabeceras, pero antes vamos a trabajar con los cantos de nuestra bóveda así como la tenemos, porque nos vamos a deshacer de esta esquina que tenemos aquí. Entonces, antes de pasar a los cortes, vamos a redondear esta parte, ahorita les muestro, para que después hagamos los cortes. Esto porque después de que tengamos los cortes, ahora sí vamos a fijar esta parte de nuestra bóveda. Esta recuerden que es abatible, pero también ya tiene que tener lo mismo, el mismo rebajo que vamos a hacer en la bóveda fija. Es lo que vamos a hacer a continuación. Veamos a qué me refiero. Vean ustedes cómo queda ahorita esta tabla que viene bajando de la bóveda, de la parte de arriba, y termina en esta esquina. Entonces aquí voy a redondear de ambos lados. Vamos a eliminar esta esquina. Esto va a ser más fácil hacerlo antes de la fijación que después si lo queremos hacer más tarde ya fija. Entonces por eso lo vamos a hacer antes. Veamos ahora cómo quedó. Vean, esto es lo que he redondeado por ambos lados de nuestro ensamble. Ahora sí vamos a proceder a los cortes 45 en cada cabecera para poder terminar. Vean, este es el tamo que estoy usando, que tiene exactamente la misma altura del inglete. Lo ubicamos pegado a la guía y vamos a hacer el corte hasta la mitad, lo sabemos por el ensamble. Entonces, de esa manera, porque a algunos les quedó duda de cómo hacemos este corte. Voy a hacer ese primer corte y ya les muestro cómo nos queda. Ahí ya tenemos el corte completo. Veamos, lo vamos a presentar ahora en nuestro cajón. Ya tenemos el corte. Vean el detalle. Este es el corte que necesitamos en ambas cabeceras. Nos queda este pedacito, ahí donde no alcanza a entrar el disco, que vamos a terminar el corte a mano. Ya también lo tenemos de este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a cortar la tabla, las dos tramos de tabla que van aquí. Para completar la bóveda las pegamos y empezaremos a redondear. Pero como dijo el desvalijador de autos, vamos por partes. Entonces, primero hacemos este corte y ya empezamos a ver cómo vamos a sacar estas piezas. Bien, antes de empezar a sacar estos cortes, lo que voy a hacer es, ahora sí ya podemos fijar esta parte de nuestra tapa. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? ¿Okay? Vamos a poner pegamento y algunos clavitos para que quede ya ahí fija. Bien, esta parte ya ustedes vieron que hemos puesto pegamento, ya va a quedarse ahí, pero esta solamente la hemos fijado para que no se nos mueva mientras vamos a hacer el redondeado y los cortes de la cabecera. Entonces ahora sí ya, recuerden que cortamos los tramos sobrados y ahora nos tocará hacer los cortes para que podamos ir acoplándolos en la cabecera, tanto el tramo este que tenemos que es más amplio
y el triángulo que quedaría cerrando esta última parte en ambos lados. Entonces, antes de hacer los cortes, lo que voy a hacer es hacerles el chaflán para que nos quede justo como lo queremos. Entonces voy a hacer el chaflán y ya nos ponemos a hacer los cortes que requerimos aquí. Bien, ahí tengo el chaflán. Este chaflán es el mismo que hicimos en las partes largas de la bóveda. Entonces, ahí lo tengo. Lo que voy a hacer son los cortes 45 para que me quede exactamente aquí. Ahora, ¿cómo los voy a hacer? Ayudados con este chaflán, vean. La parte del chaflán me va a dar el ángulo de inclinación. Entonces, si yo asiento mi pieza así y la pongo sobre la guía, puedo hacer el corte 45 justo como, y me va a quedar, en teoría me tiene que quedar exactamente como lo requiero. En este caso, como la altura de esta guía no da, podemos poner un respaldo en la guía para que podamos hacer estos cortes. Bien, vean cómo ahora sí ya puedo poner firmemente con el chaflán que tengo abajo y puedo hacer este corte. Ahí tengo este primer corte. Lo que vamos a hacer ahora es presentarlo más o menos ahí para sacar ahora el largo, que en teoría ya está justo. Entonces vamos a sacarlo el otro justo a esta esquina y en teoría me va a quedar justo al tamaño. Cambiamos el ángulo para el siguiente corte y vamos a hacer exactamente lo mismo, calculando que me quede punta, o si lo puedo cortar sobrado y después ir ajustando. Es lo que... Bien, vamos a corroborar. Pues está casi a la medida. Lo que podemos hacer ahora es solamente ajustar con el cepillo para que cierren los cortes en ambos lados y habrá quedado. Y al último sacaremos este triángulo. Y vamos rectificando con el cepillo. Vean, ya es menos lo que le falta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es también redondear esta esquina y nos vamos a la última parte, que es cortar este triángulo. Pues ahí lo tengo. Ahora voy a poner pegamento y me voy a esta última pieza. Bien, ahora lo que voy a hacer es dejar pegar un poco esta pieza para cortar esta última, que esta ya no se me mueva. Entonces vamos a dejar unos minutitos que seque. Mientras voy a cortar esta misma pieza, pero en la otra cabecera. Bien, esta pieza de nuestra tapa abatible, vean, ya está perfectamente cortada. Aquí solamente voy a poner pegamento en estos cantos, ¿ok? Y ya vamos a cortar esta última pieza para cerrar la bóveda. Ponemos suficiente pegamento. Ya vieron ustedes cómo hicimos el corte. La única diferencia con este es que no vamos a pegar aquí, porque este es una tapa. Esto no va a quedar fijo. Listo, ahora lo que tenemos que esperar es que seque lo suficiente, que no se nos mueva, y ya pegamos esta pieza, pero vamos a ver cómo la cortamos. Bien, vamos a cortar la última pieza para cerrar la bóveda en ambas cabeceras. Lo primero es hacer el chaflán de la parte de abajo. Lo vamos a presentar. Ahorita me va a quedar, por supuesto, más grande porque está por encima. Pero por ejemplo, aquí puedo sacar, si lo presento así, exactamente el tamaño al que se requiere. Paso esta marca hacia arriba y vamos a hacer estos cortes hasta lograr que empate exactamente la pieza. Pondremos pegamento y quedará cerrada. Para hacer esto voy a necesitar una calza de 3 centímetros de alto y tiene un pequeño chaflán porque la altura la quiero exactamente en la parte de atrás.
Es decir, que al ubicar mi pieza quede exactamente los 3 de altura. ¿Okay? Ese es el ángulo o la inclinación que tiene esta última pieza. ¿Okay? Entonces ya con esta calza posiciono la pieza y voy a hacer este primer corte. Y así me va a quedar. Ahora voy a sacar el siguiente. Bien, aquí lo tengo. Pero si lo presento, vean cómo queda afuera. Todavía tengo que rectificar para que quede a ras, que quede exactamente como lo queremos. Sin embargo, en la parte de abajo ya tengo la medida. Entonces, es la punta la que tengo que reducir para que pueda entrar. Pero a partir de ahora ya no lo puedo cortar igual como lo he cortado. Vamos a ver ahora cómo rectificamos los cortes. Para rectificar este corte, como tengo que quitarle la punta, tengo que poner el ángulo de inclinación, que son 10 grados. Y entonces ahora puedo rectificar para reducir la punta y que pueda entrar. Entonces es lo que vamos a hacer. Y tenemos que ir checándolo en el cajón. Bien, vamos a ver qué logramos con estos cortes de ajuste que hemos hecho. Como ustedes pueden ver, ya estamos cerca de dejarlo al ras. Aquí puedo ver exactamente dónde le tengo que quitar, pero como ya es menos, lo puedo hacer con el cepillo a modo de que ajuste y quede exactamente como lo quiero. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, que en este chaflán pues me hace falta rectificarlo. Voy a ir rectificando hasta que me quede la pieza justa. Esto ya no es necesario hacerlo con el disco, lo podemos ir haciendo con nuestro cepillo de mano hasta lograr el ajuste que queremos. Y prácticamente ahí lo tengo. Vamos a poner suficiente pegamento, dejar pegando y ya venimos al paso que sigue. Está interesante este proceso de esta bóveda, ¿no? Como lo ven, carpintería pura. Bien, dejemos pegar y ya volvemos a lo que sigue. Bien, pues ahora ya tenemos todos los cortes, todos los ajustes para que quedara nuestra bóveda. Ya tenemos las cabeceras también pegando. Más bien vamos a dejar secar un rato y ya regresamos para empezar a darle forma redondita a nuestra bóveda. Bien, llegó el momento de darle ya la forma redonda a nuestra bóveda. Vamos a quitar primero la parte de arriba. Bueno, vamos a ir quitando por todos lados hasta dejarla como la queremos. Ok, entonces comenzamos ya. Todo esto obviamente lo vamos a hacer con nuestro cepillo. Bien, como pueden ustedes ver, prácticamente ya tiene la forma definida. Esta parte del proceso de la bóveda nos va a llevar algún tiempo, pero es satisfactorio ir viendo cómo va tomando forma nuestra bóveda. A partir de aquí podríamos solamente ya nada más terminar con un prelijado y quitar los pequeños relieves que pudiera tener para que nos quede más alto. Como pueden ustedes ver también, esta es una bóveda mucho más alta que la de MDF, que la que hicimos en MDF, y la podemos trabajar, por supuesto, mejor. Ahorita les muestro los detalles de cómo queda. ¿Qué nos faltaría? Pues esta, embisagrar nuestra tapa, ventana, y voy a hacer un prelijado nada más para que vean, pero en esta parte de esta tapa vamos a hacer una talla de una virgen. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quizá por eso no sea tan necesario el prelijado, porque todavía nos falta el dibujar y el tallar la figura de la virgen.
¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. Ahora voy a hacer un prelijado para que puedan ver los detalles y ya vamos a fijar, o mejor dicho, vamos a embisagrar la tapa abatible. Esta abre así como habitualmente en nuestras cajas la tapa principal, la tapa completa, y nuestra tapa ventana que la vamos a embisagrar para que abra hacia allá. También la podemos hacer al contrario, podemos embisagrar hacia allá y esta tapa hacia acá. Ahora sí que como ustedes la quieran hacer, pero me encanta cómo queda la bóveda en madera sólida. Ya tenemos para todos los gustos. Para los que no quieren MDF, tenemos madera sólida. Para todos los gustos tenemos que tener. Bien, terminamos el prelijado de nuestra bóveda. Solamente para que la vean, esto no es una preparación para el acabado. Hay mucho detalle que hacer antes de eso, pero ya lo dejamos listo, una superficie para poder trabajar lo que será la talla de la tapa de nuestro ataúd. Lo que siguiente que haremos, otra cosa, es importante que recorramos con nuestro cepillo las dos, tanto la tapa abatible como la fija, para que la altura quede perfecta en ambas y coincidan. Ahora lo que haré, voy a quitar los tornillos que sostienen esta tapa y la voy a embisagrar para que ya nos quede. Será el último proceso de la carpintería de esta caja. Sin embargo, pues, como ustedes saben, falta mucho detalle. Si nos acercamos, ya podemos ver que hemos dejado aquí la holgura entre la tapa fija y la tapa abatible. Vean. Entonces voy a embisagrar mi tapa abatible y ya les muestro los detalles de nuestra bóveda en madera sólida. Bien, así luce el interior, los ensambles que hicimos en la bóveda. Ahorita les muestro también el interior de la tapa principal, pero esta es mi tapa abatible. Vemos que tenemos superficie para el embisagrado, entonces haré las cajas tanto en la tapa como en el marco. Para poner las bisagras. Bien, pues vamos viendo los detalles de nuestra bóveda. Vemos que ya tenemos la holgura entre la tapa fija y la tapa abatible. Tiene un prelijado, no está preparada todavía para un acabado, pero ya podemos ver los detalles. Vean los cortes que hemos logrado en las cabeceras, muy limpios. El perfil de la caja, digamos que por vista de cabecera, así se ve. Vean qué bonita curva. No es necesariamente redonda, pero luce bastante bien. Ahorita les muestro el perfil a lo largo. Chéquense esta curvatura que tenemos, la moldura que tenemos en la tapa y cómo terminamos. Se recuerden que aquí vamos a poner un esquinero torneado. Ya lo vamos a ver más adelante. Y si quieren ver los detalles de cómo queda la bóveda al interior, así queda, vean, todo en madera sólida. ¿Qué les parece? Bastante bonita, pero va a quedar aún mejor cuando la vean pues ya con el acabado. Ahora bien, abriendo nuestra tapa principal, la tapa grande, así es como queda la bóveda, así es como luce por dentro. Ya vamos a ver también el tema del tapizado, así es que no se vayan a perder ningún video de esta serie. Vamos a continuar con los detalles de esta caja hasta concluirla y la puedan ver completamente terminada.
Pues bien, amigos, esta es la manera en la que hacemos una bóveda en madera sólida. A esta en especial le vamos a tallar una imagen de la Virgen de Guadalupe que vamos a ver en un video siguiente. Pero si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te voy a dejar las recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedas checar. Yo te veo en el próximo. Very good.